¿no? Algo que creemos nosotros es que uno de los principales impactos que tiene nuestro mundo es la forma en cómo se producen las materias primas que llegan a lo que consumimos, ¿no? Entonces, si logramos cambiar la forma en que esas materias primas son producidas, podemos tener un impacto positivo. Fui abajo de un árbol unos 100 metros de donde estaba aconteciendo todo y me puse a comer mi bocadillo. Y se me acercó una señora y me dijo, señor, ¿sabe que en esta época del año nosotros tenemos para cada persona en nuestro hogar 2 cacahuetes? Eso es la dieta del día. 2 cacahuetes. ¿Y cómo se atreve usted a venir aquí a comerse su banquete de comida cuando nosotros no tenemos absolutamente nada? Y esa voz se me ha quedado conmigo toda la vida. Invertimos en empresas de temprana edad. Esto significa que compramos un cachito de las empresas y nos volvemos accionistas súper activos de empresas sociales que se especialicen en la base de la pirámide. Y estas empresas pueden estar en todo Global South, que es Latinoamérica, África y Asia, que es donde creemos que hoy es más necesario. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Muy buenos días, esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Hoy tenemos un panel muy especial, tenemos un panel internacional con invitados de Suiza. Muy bienvenidos, muchas gracias por aceptar acompañarnos esta mañana. Tenemos aquí al doctor Saúl Morris, él es director técnico de GAIN, que es la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición. Nos acompaña también Sandra Romero, ella es directora regional de Alianzas y Soluciones para la cadena de suministro de la TAMI México de Earthwood Foundation. Bienvenida. Y tenemos también a Marijose Sámano, ella es asociada senior en ELEA Foundation. Pues muchísimas gracias, muy bienvenidos de estar con nosotros. Quisiera empezar para que quienes nos acompañan puedan conocer un poco más de sus fundaciones, qué es lo que los trae por México y bueno, tener un poquito de introducción de ustedes también. ¿Empezamos, Sandra, por favor? Claro que sí, Marilu. Muchas gracias y gracias por la invitación, gracias por el espacio y un gusto poder compartir con Majo y con el doctor. Bueno, como mencionaste, yo trabajo en una organización que se llama Earthworm Foundation, que en términos prácticos y como nos conocen aquí en los países de habla hispana, es lombriz de tierra. Earthworm es tal cual la lombriz de la tierra. Y ahorita vamos a ir un poco más allá, ¿qué hay detrás de ese nombre? ¿Por qué una lombriz de tierra, no? Somos una organización, como bien dijiste, que está basada en Suiza. Ahí está nuestra oficina central. El año pasado cumplimos 25 años de formación. Y somos una organización que nos dedicamos a sostenibilidad, temas de sostenibilidad socioambiental. Entonces, ¿cómo trabajamos en ello? Trabajamos a través de las cadenas de abastecimiento, ¿no? Algo que creemos nosotros es que uno de los principales impactos que tiene nuestro mundo es la forma en cómo se producen las materias primas que llegan a lo que consumimos, ¿no? Entonces, si logramos cambiar la forma en que esas materias primas son producidas, podemos tener un impacto positivo. Esa es como la visión, cadenas de suministro que regeneren al mundo, que contribuyan y no que dañen, ¿no? Entonces, nuestra organización, como les decía, nació hace casi 26 años ahora por un ingeniero forestal de Australia que tenía esta visión de cómo podemos empezar a proteger los bosques. Esa fue la idea inicial. De hecho, antes nos llamábamos Tropical Forest Trust, porque estaba enfocada en bosques, evolucionaba The Forest Trust, pero después, como empezamos a ampliar este alcance en el que trabajamos en cadenas de suministro, la mayoría agrícolas, pero también trabajamos con
algunas mineras, por ejemplo. Entonces el nombre ya no abarcaba todo lo que estábamos haciendo, ¿no? De trabajar a lo largo de la cadena, desde el origen hasta el consumidor, para lograr estas prácticas sostenibles ambientales y sociales. Entonces, en 1999 se cambió el nombre a Earthworm Foundation, esta lombriz de tierra. ¿Y por qué esta lombriz? Porque como sabemos, las lombrices oxigenan la tierra, ¿no? Y permiten que haya vida y también crean túneles y conectan, ¿no? Entonces, el espíritu de nuestra organización es trabajar en conjunto, no somos activistas, no es confrontación, que no lo criticamos, obviamente tienen un rol muy importante para que las cosas cambien, pero nuestra idea es trabajar en conjunto para encontrar soluciones. Interesante, Sandra, porque además justamente vienen a un panel que se trata de colaboración intersectorial, entonces me hace muchísimo sentido esto que dices y que bueno, pues a través de las alianzas es como más impacto se puede lograr. Exactamente. Así que pues bienvenida y muchas gracias por aceptar acompañarnos. Muchas gracias, Marilu. Doctor Morris, ¿usted nos podría platicar de cuál es el origen de la alianza, cómo es que se crea y la importancia que tiene ahora en todo este tema de seguridad alimentaria? Sí, muchas gracias también por la invitación de participar en los eventos de hoy. Es un gran honor para nosotros. La verdad que la historia de nuestra organización tiene ciertos paralelos con la anterior y somos también una ONG con base en Suiza. Nos fundamos más o menos la misma época, en el año 2002. Y la idea de crear esta organización fue tener una organización con el objetivo de luchar contra los problemas de la desnutrición. Y la nutrición es algo que puede parecer un poco abstracto como concepto, pero en realidad es algo que nos afecta desde el momento que nacemos hasta el día que pasamos de esta tierra, y es algo que determina nuestras capacidades de aprendizaje, es algo que determina nuestra fuerza para hacer trabajo física o para ser activos en la vida, es algo que determina nuestra salud reproductiva, sobre todo para las mujeres en el embarazo, muy importante, el estado nutricional. Y luego cuando ya pasemos a ser un poco más avanzados de edad, determina toda nuestra salud o las enfermedades que nos puedan afectar. Y especialmente estando hoy aquí en México, es interesante notar que de toda la carga de enfermedades que afectan a la población mexicana, los 8 factores de riesgo más importantes entre los 10 primeros tienen que ver con la nutrición. O sea que en este contexto especialmente es un determinante ultra importante de lo que es la salud de la población mexicana. Y GAIN se creó con la idea de trabajar sobre todo sobre uno de los determinantes de la nutrición, que es la dieta. Lo que comemos de día a día. Se empezó con unas intervenciones más sencillas, más fáciles de implementar, como es la fortificación. Todos conocemos, por ejemplo, la sal iodada, que es un producto muy sencillo. Todos tenemos que consumir sal, es algo que no hace falta en ninguna mesa de ninguna familia. Entonces, solo el añadir un nutriente tan importante como es el yodo, ya nos ayuda a evitar ciertos problemas de salud. Y fue con soluciones sencillas así que se inició el trabajo de GAIN. Pero con los años hemos ido entrando en aspectos, digamos, hasta un poco más complejos del sistema alimentario, de donde las mismas cuestiones que mencionó la compañera, las cadenas de valor, de dónde vienen nuestros alimentos, cómo es que llegan a los consumidores, cómo es que los consumidores deciden y tienen qué van a comer y cómo es que tienen acceso a los alimentos saludables. Y todo eso es lo que trabajamos hoy en día en cuestiones de políticas alimentarias, de provisionamiento de alimentos y cadenas de valor y de cuestiones relacionadas con los consumidores. Y como dice el nombre de nuestra organización, trabajamos siempre en alianza. La colaboración es muy importante para nosotros.
somos muchas personas en el planeta, no podemos trabajar directamente con los alimentos de todos los 8 billones de personas en el planeta, pero trabajando en alianza con otras organizaciones y los que tienen presencia en las comunidades podemos llegar a gran parte de ellos. Pues qué trabajo tan importante realizan, porque bueno, sin duda el tema de la seguridad alimentaria ahora se ha vuelto cada vez más complejo. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora tenemos a Majo. Majo, un gusto tenerte por acá, de Lea Foundation. ¿Qué nos puedes contar de Lea Foundation? Muchas gracias, igual feliz de estar aquí con todos ustedes, gracias por invitarme. Y súper interesante cómo todas las organizaciones tenemos iniciativas para resolver los problemas más grandes, ¿no? Y parte de lo que hacemos en ELEA somos una fundación, también suiza, estamos en Zúrich, y nuestra misión es acabar con la pobreza absoluta, y lo hacemos a través del emprendimiento. Entonces, nosotros invertimos en empresas de temprana edad, esto significa que compramos un cachito de las empresas y nos volvemos accionistas súper activos de empresas sociales que se especialicen en la base de la pirámide. Y estas empresas pueden estar en todo Global South, que es Latinoamérica, África y Asia, que es donde creemos que hoy es más necesario. Y nosotros somos agnósticos en sector, entendemos que hay muchos problemas y muchos temas donde podemos contribuir hacia el impacto social, pero tenemos 4 que son nuestros favoritos, que nos gustan mucho. El primero es Last Mile Retail, que es como cómo llegamos a las comunidades más marginadas para proveer de acceso de productos, de servicios y a un precio justo y razonable, ¿no? El segundo es agricultura, que es obviamente impulsar, ayudar a los pequeños productores como mejor puedan para que puedan trascender y asegurar su futuro. El tercero es empleabilidad, pero no solo en la manera de conectar a las personas con oportunidades de trabajo, pero en de verdad generar skills y herramientas que los puedan llevar en el futuro. Y la última es clima y livelihoods, que livelihoods es modo de vida, pero nunca sé cómo traducirlo bien. Y esta es como la intersección entre el cambio climático y el impacto social, que hoy normalmente se ataca por tecnología, pero hay muchas herramientas hoy de innovación que sí llegan a esta como conjunción. Y nosotros nos fundamos hace 19 años, tenemos un equipo bastante grande, somos 45 personas y tenemos 2 oficinas regionales, una en Sudáfrica, en Johannesburgo, y la otra en Ciudad de México. Hoy tenemos más de 35 inversiones activas y 5 de ellas son en Latinoamérica. Wow. Pues muchas felicidades, mucho impacto aquí en esta mesa. Ernesto. Bueno, qué interesante, ya ahorita les haré algunas preguntitas, pero vamos a darle la palabra, por favor, a Sandra. Bueno, voy a hablar nada más un poquito. Bueno, en Latinoamérica, de hecho, tenemos presencia en todo el mundo, en los 5 continentes, ¿no? Somos alrededor de 340 personas a lo largo del mundo y, de hecho, la gran mayoría de nuestro staff está en campo, ¿no? 80% de nuestro staff está en campo porque es ahí donde creemos que está la verdadera transformación y el verdadero impacto, ¿no? Entonces, hablamos mucho de botas en el terreno, botas en la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué me llevó a mí a trabajar en Earth One Foundation? ¿Qué me inspira de trabajar aquí? Bueno, le comentaba a los compañeros antes de comenzar el podcast que de hecho yo vengo del sector privado, ¿no? Yo en realidad empecé y estuve casi 20 años en sector privado, finanzas corporativas, o sea, súper sector privado, ¿no? Un cambio radical. Y siempre creo que hago la broma que me entró como el midlife crisis, ¿no?
porque siempre tuve la inquietud desde niña, siempre he hecho voluntariado, he apoyado causas sociales, siempre me ha gustado esta parte y afortunadamente mi vida ha sido muy, muy afortunada, valga la redundancia, ¿no? Entonces siempre he tenido esta idea de que hay que dar de regreso, ¿no? Entonces, a pesar de que pues, yo estaba contenta en el sector privado, ¿no? Y yo no tengo nada malo que decir de la empresa privada, creo que son muy necesarias para la economía y trabajando en conjunto se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Pero me empezó a faltar esa parte de significado en mi vida diaria, ¿no? Ya estaba en un nivel obviamente más alto, etcétera, pero decía, bueno, ¿y qué sigue, no? ¿A qué quiero dedicar el resto de mis años productivos, ¿no? Y entonces me empecé a cuestionar esta parte de qué puedo hacer para que mi trabajo diario, porque trabajar me gusta mucho, pueda tener un impacto mucho más directo en aportar algo a este mundo, ¿no? Aportar algo a mejorar la vida de alguien, a mejorar el planeta de cierta manera. Y entonces es hace 6 años que decido mudarme al tercer sector, al sector sin fines de lucro, y primero empecé a trabajar en una organización pequeña, local aquí en México, en temas sociales primero, la parte de ciudadanía, construcción de identidad, este tipo de temas, ¿no? Y posteriormente salió esta oportunidad en Earth One Foundation, ¿no? Y la verdad es que yo tenía mucha conexión con Suiza por estar en el sector privado antes, entonces la verdad es que lo que me gustó mucho es que justo somos como esa conexión entre los dos mundos, porque trabajamos entre el sector privado para llegar a la sociedad civil, otras ONGs, trabajamos como en esta colaboración y este puente. Entonces, ese me hizo mucho fit, ¿no? Con lo que yo buscaba y con los valores de la organización, ¿no? Porque somos una organización que de verdad vive estos valores como respeto, como transparencia, como coraje, humildad, ¿no? Entonces, eso fue lo que me inspiró a unirme a este equipo y bueno, lo que me inspira día a día a seguir colaborando, ¿no? Porque es muy bonito ver, si bien hay muchos retos, obviamente en el trabajo que hacemos, también es muy lindo ver cómo pueden ir las cosas avanzando y que de verdad poco a poco podemos ir colaborando y haciendo un cambio. A ver, nos platicas, este podcast se llama Historias detrás de las causas, entonces bueno, llega un momento en tu carrera laboral donde dices, quiero hacer algo más, pero vámonos más para atrás, porque seguramente en ti despertó esa conciencia o esa inquietud, porque tú seguramente en tu niñez, en tu juventud, en casa o alguien, ¿alguna vez te llevó a ver alguna cosa o tú lo veías de niña en la calle, veías que había otros niños diferentes a ti? No sé, seguramente algo te movió. Y me gustaría mucho que nos compartieras, que recordaras un poco ese momento, que dijeras, sí, mi mamá me llevaba, o mi tía, o mi abuela, no sé, quién fuera. Platícanos un poquito de eso que ya en tu adultez, digamos, ya te hizo esa conciencia. Sí, claro que sí, muchas veces. Pues sí, justamente creo que tengo que agradecer mucho que mis papás y mis abuelos tenían también mucho esta conciencia, ¿no? O sea, desde niñas yo me acuerdo que mis papás siempre nos decían pues naciste en este hogar, en esta posición privilegiada, pues por gracia de Dios, universo, como le queramos llamar, ¿no? Pero siempre hay que estar agradecido porque no fue ningún mérito, ¿no? O sea, así nos tocó y siempre algo muy importante es saber agradecer y saber cómo podemos ayudar a los que son menos privilegiados que nosotros. Entonces, esta conciencia, yo me creo que mis papás siempre nos la decían. Y además, siempre, íbamos a una casa de campo que tenían mis abuelos en Tepozotlán y obviamente alrededor pues hay comunidades en condiciones mucho más vulnerables. Y me acuerdo que con mis papás, con mis abuelitos, mis primos, íbamos a estas comunidades, ¿no? A convivir con la gente y ver cómo podíamos apoyar. Entonces, esa conciencia y el estar siempre presente esta diferencia que existía en el mundo y en cierto grado cierta injusticia que te duele, ¿no? Porque sí te pone a cuestionar desde niño por qué yo tengo, por qué él no. Me acuerdo una vez que me impresionó muchísimo y a lo mejor ese fue el momento, como que dices, que vi un niño que le faltaban la suela de los zapatos, ¿no? Y entonces el corazón y yo tenía, yo creo que como 8 o 9 años y me acuerdo y todavía me simbra un poco porque le dije, mamá, ¿cómo puede ser? ¿No? O sea, se agachó, no sé cómo hizo y vi que el zapato era la parte de encima, pero le faltaba la parte de abajo.
¿no? Entonces eso me movió mucho, dice mi mamá, dice, por eso venimos, por eso ayudamos. Entonces creo que afortunadamente, porque creo que es una cuestión de casa, de educación, siempre tuve esa formación de hay que dar gracias y hay que ver cómo se puede ayudar, ¿no? Desde como decimos, desde tu trinchera, o sea, obviamente la gente que quiere ser activista y dedicar su vida a eso y casi que morir por ello, ok, pero no es necesario hacer eso. Creo que desde tu realidad, desde tu granito de arena, puedes contribuir mucho, ¿no? Doctor Morris, igual, quisiéramos saber quién es Saúl, ¿no? En dónde creció, en dónde nació, qué fue lo que lo llevó a este lugar en donde está ahora. Sí, soy inglés. Nací en una zona rural de Inglaterra, pero a partir de los 2 años he vivido en Londres, entonces me considero totalmente londinense. Y yo creo que para mí la experiencia más formativa ha sido mi primer trabajo. Después de terminar la maestría, tuve la suerte de conseguir un trabajo en un país africano que se llama Ghana, en el occidente de África, y me hice parte de un equipo que estaba haciendo un ensayo clínico de un suplemento de vitamina A. Es una vitamina que solamente se toma en muy pequeñas cantidades una vez cada 4 meses y queríamos saber si tenía un impacto sobre la mortalidad de los niños en esta zona muy, muy marginalizada, que estaba a 2 días de viaje de la capital, en una zona completamente rural. Y efectivamente el ensayo fue positivo, tuvo una reducción de la mortalidad de casi 20%. O sea que solamente fue ahí que me di cuenta de que la nutrición es una herramienta muy poderosa, porque si uno puede consumir una cantidad minúscula de una vitamina cada 4 meses y con eso se reduce la mortalidad en un 20%, es algo casi milagroso. Y también me sirvió para tener algunas experiencias personales y unos aprendizajes muy importantes. Un día, por ejemplo, estuvimos haciendo controles de crecimiento de los niños. Esto todo fue con niños preescolares. Y establecimos entre unos árboles, colgamos las pesas para hacer el peso de los niños. Iban llegando las madres con sus niños. Y a mediodía me dio un poco de hambre. Había traído conmigo un pan, nada más. Un pan sencillo con no sé qué adentro, mantequilla, probablemente margarina, probablemente. Y para no mostrar que yo estaba en medio de esto comiendo, me alejé un poco, fui abajo de un árbol unos 100 metros de donde estaba aconteciendo todo y me puse a comer mi bocadillo. Y se me acercó una señora y me dijo, señor, ¿sabe que en esta época del año nosotros tenemos para cada persona en nuestro hogar 2 cacahuetes? Eso es la dieta del día. 2 cacahuetes. ¿Y cómo se atreve usted a venir aquí a comerse su banquete de comida cuando nosotros no tenemos absolutamente nada? Y esa voz se me ha quedado conmigo toda la vida. Sin duda, sin duda. Pues gran marca dejó por allí esa señora. Muchas gracias. María José, por favor, cuéntanos de ti, de qué es lo que en tu vida te ha traído a este momento, a dedicarte a lo que ahora haces en una organización tan importante, pero tu historia, digamos, ¿en qué momento te dice, yo ahí quiero estar trabajando? Gracias. Bueno, yo nací en México, yo soy mexicana y yo creo que todo esto se lo debo a mi papá. Mi papá tiene un gran espíritu social y le encanta ayudar y toda la vida ha estado en programas sociales, siempre viendo por los demás. Y desde que yo soy chiquita, 4 o 5 años, vamos a un albergue de las Misioneras de la Caridad, donde todos los fines de semana
cocinamos para ellas, estamos con ellas, convivimos, y para mí, entonces el servicio social no era servicio social, era todos los domingos hago esto con mi familia, y vamos con las personas mayores de edad, porque son las que están más solas. Entonces son mis abuelas, ¿no? 500 abuelas más que tengo. Entonces yo crecí con eso y para mí era muy normal. Después estudié finanzas y yo entré a trabajar en un banco. Yo hacía ultra high net worth management y productos estructurados. Y yo decía, ¿cómo puede ser que manejemos estas cantidades? O sea, la diferencia social, ¿no? Como, ¿por qué no hay un punto medio? Porque el servicio social tiene que ser servicio social y tienes que donar, y porque el mundo de las finanzas tiene que ser de hacer dinero y crecer, ¿no? Como que esto en mi cabeza siempre existía y era una disyuntiva que no tenía que ser. Y conforme crecí todo esto me daba cuenta que nosotros llegábamos después de ir al supermercado a comprar los insumos para cocinar para ellas, ¿no? Yo decía, ¿y por qué no compramos en la comunidad? O sea, ¿por qué no usamos los insumos de la gente local para poderles dar, ¿no? Entonces empezamos como un involucrar a la comunidad con el albergue, y entonces ellos empezaron a comprar de la comunidad y todo el mundo empezó a hacer dinero y empezó a haber más actividad de la comunidad dentro del albergue, a ayudar más. Hasta un doctor puso su consultorio dentro del albergue y entonces daba consultas gratis para los de dentro y la comunidad llegaba desde fuera. Y yo dije, sí se puede, sí hay un punto medio, sí hay un punto medio donde todos crecemos, pero yo seguía haciendo productos estructurados y portafolios de inversión, ¿no? Y después me fui de maestría y esta escuela era una escuela muy enfocada a los emprendedores. Y teníamos 6 semanas para crear una empresa de lo que nosotros quisiéramos. Y era como un experimento. Y cada viernes hacíamos un pitch a inversionistas, a ángeles inversionistas o a fondos de muy temprana etapa para que invirtieran en nuestro proyecto. Y nos daban feedback y nos decían qué estábamos haciendo bien o qué estábamos haciendo mal. Y yo creé una empresa, no me acuerdo, era algo como para entender cómo tenía que ser. Y yo dije, nunca podría ser una emprendedora. ¡Qué resiliencia! O sea, Dios mío, mis respetos. O sea, de verdad, escuchar no todos los días, tratar de llevar tu idea, ser flexible, innovar, es muy complicado. Pero me encantaba lo que decían los que estaban sentados allá. Y yo decía, wow, o sea, yo quiero ayudar a las empresas a que lo hagan mejor con mi conocimiento. Eso es lo que quiero hacer. Y después encontré este mundo que en Europa está mucho más, no quiero decir avanzado, pero es mucho más conocido o más cercano, que es la inversión de impacto. Y yo dije, esto es la intersección de los dos mundos. Es ¿cómo hacemos dinero para hacer el bien? Entonces, eso es lo que quiero hacer. Y así llegué a Elea. Qué interesante. Oye, pero además, bueno, ahorita nos explicabas lo que hace tu organización y me llamó mucho la atención que tienen representación en África y en México. ¿Nos puedes explicar un poco por qué en África y en México y cuáles son las coincidencias que encontraron en tu organización para que se ubiquen en estos lugares del mundo tan distantes, pero a la vez seguramente con muchas similitudes a lo que ustedes hacen? Claro que sí. Me encantaría darte una explicación súper técnica, pero la verdad es que nuestro founder, Peter Woofley, él es ex CEO de UBS y él hizo su doctorado en México. Y él se enamoró de México y de cómo era la sociedad, cómo funcionaban las comunidades, y su doctorado era sobre
como el comercio entre Suiza y México, o sea, nada que ver, pero se enamoró de México y desde entonces dijo, Latinoamérica es un lugar donde hay que invertir, donde hay que estar, donde hay que aprender. Y con este pensamiento, dentro del equipo, tenemos un equipo de LATAM entusiastas que están muy interesados por México, y uno de ellos es la directora de LATAM Hub, que ahorita está de maternity, que se llama Tina, y Tina trabajó conmigo en el banco en México un periodo, y también se enamoró de México y de Latinoamérica. Entonces ya llevaban varias inversiones en África y dijeron como, ¿por qué no exploramos Latinoamérica? Muy poco capital europeo viene a Latinoamérica. Entonces dijeron, pues vete 6 meses a ver qué hay, qué puedes hacer, a quién puedes ayudar, y encontraron las primeras alianzas y los primeros emprendedores donde entendimos que es lo mismo. Es lo mismo los problemas que hay en África, los problemas que hay en Latinoamérica, los problemas que hay en Asia, los problemas que hay en todo el mundo, y se pueden resolver más o menos de la misma manera. Y la innovación está, entonces así llegamos, y ahora tenemos una comunidad de emprendedores donde comparten sus aprendizajes y sus mejores prácticas entre ellos, de África, de India, de Argentina, y para hacerlo mejor. Ok. Pues qué maravilla, ¿no? Que puedan hacer estas intersecciones. Me encanta. Y bueno, yo me quiero regresar un poco con el doctor Morris, porque me quedé impactada yo también de esta mujer que llega y deja esta huella profunda, ¿no? Y cómo después de los años llegas, Saúl, a la parte de nutrición. ¿Cómo es que llegas después de esta institución a GAIN, que es una alianza mundial y que trabaja un tema tan importante en este momento de la humanidad? ¿Con cuánto desperdicio de alimento hay? ¿Y qué es lo que hacen? O sea, ¿cómo hacen para atender este problema tan grande? Sí, han pasado muchos años desde que conocí a esa señora, pero la verdad es que los problemas siguen muy prevalentes en muchas partes del mundo y se manifiestan a veces en formas un poco diferentes, pero fundamentalmente el problema que enfrentamos es el mismo, como dijo la compañera. GAIN trabaja básicamente en 3 áreas de acción. Primero, consideramos que los gobiernos tienen mucha influencia sobre los sistemas alimentarios, y con sus leyes y reglamentos y su monitoreo de todo el sistema alimentario y su control que hacen, tienen un papel muy importante. Entonces, la primera parte de nuestro trabajo consiste en apoyar a los gobiernos a tomar decisiones en base a la evidencia, usar los datos, interpretar la evidencia para crear políticas y normas apropiadas para promover la buena nutrición. Después viene el sector privado. Hemos estado hablando de la importancia del sector privado. Básicamente, nadie en este mundo obtiene su comida diaria de un gobierno directamente. Todos cultivamos nuestros alimentos como una actividad económica privada, o vamos a comprarlo a un comercio, y entonces es el sector privado que tiene el mayor impacto sobre todo el sistema alimentario. Entonces GAIN también trabaja con empresas privadas, más que todo con pequeñas y medianas empresas, porque esas son las empresas que dominan el sistema alimentario en nuestros países de operación. Y apoyamos con asistencia técnica, con facilitar el acceso al financiamiento, con formar plataformas de diálogo entre empresas y también entre empresas y gobiernos, y todo eso. Entonces, esa parte es trabajando con el sector privado y con también toda la cadena de valor.
tratamos de entender cómo es que los alimentos llegan desde el productor hasta el consumidor y identificar puntos de intervención en toda la cadena de valor. Y finalmente tenemos el aspecto de los propios consumidores, que al final del día son los consumidores que deciden qué es lo que van a comer y esas decisiones tienen sus consecuencias inmediatas y a largo plazo también. Entonces tenemos un portfolio de trabajo que tiene el objetivo de trabajar con culturas de alimentación y de crear campañas y de motivar a las personas a hacer decisiones más que les van a ser más beneficiosas para su salud a largo plazo. Muchas gracias. Doctor, estamos viviendo en muchos países, pero en México tenemos un problema muy grave en temas de alimentación, de obesidad, por ejemplo, o sea, de la mala alimentación, de los malos hábitos en los jóvenes sobre todo. Ya dejemos los adultos, que ya somos más responsables de qué es lo que consumimos, pero el tema de los niños, de los jóvenes, ¿nos puede dar un poco más de luz sobre lo que está pasando a nivel global y en particular si México estamos disparados de los demás países o es la misma problemática en diferentes partes del mundo? Sí, realmente es una crisis muy aguda y muy preocupante. Y si bien es una crisis global, México está en el top de la ola de la pandemia de obesidad. Y es algo que teníamos que haber enfrentado eso hace 20 años, porque ya se nos ha complicado mucho, ya estamos viendo todas las consecuencias, pero como no se hizo lo que se tenía que haber hecho hace 20 años, pues mejor empezamos ahora con todo lo que sabemos. Es algo que es difícil de enfrentar realmente, porque de un lado está todo el poder comercial de estos alimentos que favorecen la obesidad. Y son alimentos que son muy atractivos, son deliciosos, son prácticos para comer, con frecuencia son cosas que no requieren demasiada preparación. Adictivos inclusive. Entonces, controlar esa ola de productos y poner unos límites al acceso a ese tipo de producto es muy complicado. Hay muchos intereses en medio y hay mucho deseo de parte de nosotros, de los consumidores, de seguir consumiendo productos que al final son agradables para consumir. Y eso es la parte de la función del mercado. Y también viene la parte de la cultura de la alimentación, que es algo que nos interesa muchísimo. Se van formando esas culturas de la alimentación durante siglos y siglos. Y tengo una compañera que trabaja todo el tiempo en eso y nos explica cómo los códigos de cultura están implícitos en todo lo que hacemos, en nuestras creencias y comportamientos diarios, y son muy para adentro y ni nosotros no somos conscientes de cómo esos códigos de comportamiento controlan nuestras actitudes y comportamientos. Y para ir teniendo algunas acciones que sean capaces de modificar esos códigos de cultura, es un trabajo que requiere una alianza de muchos actores que tienen poder en el dominio de la cultura. Okay. Muchas gracias. Pues estamos casi al término de este podcast y no queremos irnos sin antes compartir con ustedes una tradición que ya tenemos en este espacio, y es que le dediquen este podcast a alguna persona en particular. Así que voy a empezar contigo, Sandra.
Bueno, ya nos comentaste un poco de tu infancia, de cómo creciste, pero el día de hoy, después de esta charla, ¿a quién te gustaría dedicarle este espacio? Recordando a estos personajes que ahorita recordaste, porque son los que generan el cambio en nosotros. Y a través de tu cambio, tú estás ahora aportando cambio a la sociedad, estás contribuyendo. Entonces, este niño que estaba con estos zapatos, tu familia, tus padres, tu familia y todo ese entorno, ¿quiénes son ellos los que han marcado en ti la Sandra que es hoy? Perdón. Perdón. Sí, pues me gustaría dedicarlo, bueno, en general. ¿Sí se oye? Perdón. Sí, a mi familia, pero creo que en especial a mi padre, mi papá. Mi papá falleció hace un año, ¿no? Y creo que es una persona que me enseñó mucho en esta vida. Creo que es la persona que conozco que tenía más fe, ¿no? Y más actitud positiva, pero real. No optimismo exagerado, sino una fe que lo llevaba a creer en que las cosas se pueden hacer bien, en que las cosas van a estar bien y enfrentar las adversidades de una manera impresionante, ¿no? Porque es muy fácil decir todo va a estar bien y tener fe cuando las cosas van bien. Creo que él me enseñó justo esa resiliencia, esa fortaleza cuando las cosas no van bien. Ahí es donde de verdad tenemos que sacar eso. Entonces quisiera dedicarlo a mi padre porque mucho de lo que soy hoy se lo debo a él, ¿no? Entonces, con mucho cariño en donde esté, ¿no? Entonces, gracias. Ay, perdón, todavía me pone emocional. Gracias por compartir. ¿Su nombre? Manuel, ok. Doctor, ¿algún personaje en su vida, algún amigo, un familiar que quiera en este momento usted recordar para pues dedicarle y sobre todo señalar que gracias a esa persona hoy su tránsito por la vida ha llegado a este momento? Pues voy a seleccionar a otra señora, es un poco parecida al primer relato, y en el mismo lugar, en el mismo país, en Ghana, en África Occidental. Un día andábamos tratando de indagar sobre la cadena de valor, de dónde venían los alimentos más nutritivos en esa comunidad y cómo decidían qué consumir en sus dietas. Y yo me tomaba muy al serio y le hacía una serie de preguntas académicas y pensé que tenía las preguntas más acertadas posibles. Y de repente esta señora se echa a reír y me dice: señor, es que sus preguntas son tan absurdas. Y me di cuenta de que nosotros vemos las cosas de una forma. Y es por la educación y la formación que tenemos, pero no necesariamente las otras personas ven el mundo de la misma forma. Así que hay que tratar de ser un poco más flexible en su visión del mundo y entender cómo las otras personas ven el mundo. Así que este programa va para ella, para poder, bueno, qué lindo también, porque es una forma también de recordarnos que si no somos flexibles, como las palmeras, ¿no? Este ejemplo me parece muy lindo, que cuando hay algún aire muy fuerte, un viento, pueden doblarse gracias a su flexibilidad y no se rompen como los árboles que no pueden hacerlo. Muchas gracias. Majo, tú, bueno, ya nos has contado mucho de tu familia y de tu formación, que ha sido muy lindo también recibir esto, pero de todo esto, alguien que te haya impactado, que quieras ahora dedicarle este espacio, de tu familia, de alguien con quien compartiste en esos espacios que conociste, alguien que haya sido muy representativo. Gracias. Bueno, obvio ya les conté de mi papá y yo creo que mi familia es la base de entender cómo el servicio social no es servicio social, sino debe de ser parte de nuestra vida y tenemos que estar para ayudar. Y yo, o sea, me gustaría dedicarle esto a mi papá porque
a través de él y de molestarnos o de siempre hacer que fuéramos. Yo estoy en este ecosistema, mi hermano trabaja en seguridad cibernética, también ayudando a la parte social, mis primos también están en fundaciones, entonces de verdad como una sola persona y sus intereses pueden cambiar a toda una familia, ¿no? Entonces, obvio se lo dedico a él y como incentivar a todas las personas a que si esto es algo que les gusta, compártanlo, porque a todos los demás les va a gustar. Pues les agradecemos mucho que nos compartan esta parte tan personal, y el sentido de hacerles esta pregunta es precisamente lo que acabas de mencionar, cómo alguien puede transformarnos, y es importante que desde niños y jóvenes recibamos ese mensaje. Creo que nosotros ahora tenemos ese compromiso de ir transformando la vida y el pensamiento de otras personas, de otros niños, de otros jóvenes, para que en el futuro sean mujeres y hombres de bien, que estén aportando algo que es lo que nos hace mucha falta en este mundo. Marilu, muchísimas gracias por este podcast. Gracias. Bueno, esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Recuerden que estamos en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube Podcast y en YouTube. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.